En cuanto a la realidad de las ocupaciones, esto voy a ir un poco rápido porque ustedes lo saben, pero ya lo señalaba Gonzalo, que las ocupaciones a la forma uruguaya implicaron que el sindicato tomara el control del lugar de trabajo, impidieran el acceso del empresario y los trabajadores no adherentes al lugar de trabajo. Las ocupaciones fueron la primera medida y por general fueron adoptadas por una minoría. Y en cuanto a los datos estadísticos que manejamos, según los relevamientos del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, en el quinquenio 2005-2009 hubo 133 ocupaciones. Es destacable que en el 2008 hubo 150 ocupaciones de fábricas de metalúrgica, que a los efectos estadísticos la Universidad Católica lo consideró como una, y en el 2009 hubo 7 ocupaciones de la empresa plástica, que también fue contada como una, o sea que si sumamos todo, estamos en cerca de los 300 ocupaciones. Y en este 2010 ya van 11. Y todavía no empezaron las negociaciones en los consejos salarios. Entonces, la realidad indica que la ocupación ha dejado de ser una medida excepcional y se incorporó a las prácticas laborales sindicales como una medida habitual que se adopta en cualquier momento y en muchos casos sin respetar las instancias de diálogo y mediación pactadas en los convenios colectivos a nivel de la rama o de empresa. Entonces, la ocupación es una medida de hecho que hay que prestarle la máxima atención y darle una solución definitiva. En mi opinión, deberían desaparecer definitivamente de nuestro escenario laboral, si no rápidamente, al menos paulatinamente, por las razones que voy a explicar más adelante. En cuanto a las consideraciones jurídicas, ustedes saben que la Constitución consagra derechos fundamentales como la libertad de trabajo, el derecho de propiedad, la libertad de empresa, y obliga a la ley a garantizar el libre ejercicio de esos derechos. Y este artículo de la Constitución fue reglamentado por esta ley 13.963, que es la Ley Orgánica Policial, que obliga a la policía a garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales constitucionales. Es decir, no es una norma que consagra el derecho y programa a que la ley garantice el libre ejercicio. El libre ejercicio está garantizado y lo tiene que ejercer la policía. En cuanto a la huelga y la ocupación, la Constitución reconoce la huelga en el artículo 57. La Constitución no reconoce la ocupación de empresa como medida, ni como derecho, ni como medida de acción gremial. La ocupación claramente no está dentro de la huelga. Por ley, las medidas de acción sindical deben respetar la legalidad, eso lo establece el convenio 87, artículo 8, ratificado por Uruguay, o sea que es ley interna, o sea que los sindicatos deben respetar el conjunto, el orden jurídico en el ejercicio de su acción sindical. Y por último tenemos el decreto 165 del 2006, que está vigente, dictado en forma unilateral por el gobierno, donde consagra su doctrina de que la ocupación, a su juicio, es una modalidad del ejercicio del derecho de huelga. Claramente este decreto es inconstitucional, primero porque un decreto no puede reglamentar una medida sindical, esta es materia exclusiva de la ley. Segundo, porque la huelga no comprende la ocupación, son medidas esencialmente distintas, o sea, la huelga es un no hacer, la ocupación es un hacer. Puede existir huelga sin ocupación y ocupación sí que exista previamente una huelga, o sea que no hay, técnicamente no hay argumentos para que el gobierno sostenga que la ocupación es una modalidad de ejercicio del derecho de huelga. Eso no tiene respaldo técnico ninguno. Bueno, ¿y qué opinan los expertos?
Vamos a ver cuál es la visión de quienes han estudiado estos temas. Y de primera mano le damos la derecha a los constitucionalistas, porque estamos hablando de garantía de derechos fundamentales. Y los constitucionalistas y los administrativistas que han estudiado estos temas a nivel nacional afirman que la ocupación es ilegítima porque no está reconocida en nuestro derecho y viola derechos fundamentales constitucionales como la libertad de trabajo y de empresa y el derecho de propiedad. Y los laboralistas. En la década del 50 en adelante se forjó una doctrina tradicional, equivocada a mi juicio, que también repetía que la ocupación era una modalidad de ejercicio del derecho de huelga, equivocadamente, a espaldas, vamos a ver, de lo que opinaban la doctrina internacional y la justicia internacional. Afortunadamente esto cambió en la doctrina nacional, laboral, y a partir de los años, en la década del 90 a la fecha, en la mayoría de los laboralistas se sostiene que la ocupación es ilegítima porque no es huelga y anula el ejercicio de derechos fundamentales. Y los derechos y expertos de los países de la región y de Europa occidental tienen esta misma posición. Basta leer tratados de derecho del trabajo de España, de Portugal, de Francia, de Italia, donde nadie admite la ocupación como una modalidad de ejercicio de huelga. Dicen que la ocupación es ilegítima y nada más que eso. O sea, no tiene cabida en el marco constitucional y legal de estos países. Aún los que no tienen regulación completa del derecho de huelga, como no la tiene Uruguay, sostienen lo mismo. ¿Y la justicia qué opinó? Nosotros relevamos entre el 2005 y el 2008 10 casos presentados en la justicia, todos dictaminados a favor de los trabajadores no adherentes y de la empresa. O sea, ampararon sus derechos, dijeron que la ocupación era ilegítima y ordenaron la desocupación inmediata, diciendo es inconciliable una ocupación con garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales constitucionales. Fíjense en que de estos 10 casos, ustedes saben que en los juicios puede haber doble instancia. En estos 10 casos, 6 casos hubo doble instancia, o sea, conoció un tribunal unipersonal y en segunda instancia conoció un tribunal de 3 ministros. Y 4 casos no se apeló a la sentencia, por lo tanto hay una sentencia. O sea que tenemos en total, si sumamos las 2 sentencias de doble instancia de los 6 casos más los 4 unipersonales, tenemos 16 sentencias. Y si eso lo multiplicamos por la cantidad de jueces que vieron estos casos, tenemos casi 30 jueces dijeron que la ocupación era ilegítima. Y todavía hay más, un dictamen muy importante, muy fundado, del doctor Langón en su calidad de procurador del Estado en lo contencioso administrativo en el año 2008, aconsejó, recomendó anular el decreto 165.006. Ese dictamen dice que un decreto no puede legitimar y reglamentar una medida de conflicto, esto es materia de ley, y lo peor aún es que la Constitución dice que si se limitan el ejercicio de los derechos fundamentales debe ser por una ley, por razones de interés general. Acá no hay ni una ley, no hay razón de interés general, al contrario, el interés general es que se proteja la riqueza y el trabajo nacional. Entonces, dice, la ocupación no es huelga porque no reúne sus notas esenciales y además nunca es pacífica porque se hace en contra de la voluntad del empresario. Y además dice, y que si aún así la ley reconociera a la ocupación, se arriesga a dictar una norma inconstitucional. Y admitir la ocupación significa desnivelar el conflicto, tomar partido por un sector y favorecer al trabajador sindicalizado que queda en una situación de privilegio frente a todos los demás sectores de la sociedad, violando el principio de igualdad constitucional.